El senador priista Patricio Martínez está en la línea. ¿Cómo le va, senador? Muy buenos días. Muy buenos días, Azucena, para servirle. Gracias, muy amable, senador. Oiga, pues ayer su homólogo panista, José María Martínez, decía, pues daba una frase que nos puso a todos a temblar. Nos decía, las del domingo son las elecciones más violentas en la historia. ¿Coincide, senador? Mire, siempre en el seno de la comisión hemos procurado llevar el mayor entendimiento y acuerdo. Nunca hemos tenido una diferencia que nos divida en los trabajos que desarrollamos, en todos los estados que visitamos y en todo lo que tuvimos que ver. Pero en este caso, sí voy a permitirme establecer un criterio diferente. No me parece que el resultado de la comisión en todo el viaje que estuvo haciendo y toda la observación y diálogo que tuvo con los diferentes actores, organizaciones civiles, consejeros de institutos electorales, delegados de Sedesol, de Gobernación, etcétera, nos dé por resultado una conclusión de esa naturaleza. Probablemente por ahí en algún municipio que está sumido en la inseguridad todavía y que no ha salido de ella, pueda tener esa calificación, pero definitivamente no es el caso de las elecciones en el país, en los 14 estados, en este domingo por llegar. Me parece que hubo ahí algo que quiso expresar en otra forma. No he comentado con él este tema, terminamos la rueda de prensa y ya no hubo oportunidad de hacer un resumen de lo presentado, pero no coincido con él. Bueno. No es el caso. Me parece que estados como Tamaulipas, que estuvieron sumidos en una gran violencia, están en otra condición, ha retomado una seguridad que se siente y se expresa. Lo dicen, no es para nada lo que vivíamos hace años en las elecciones de hace 3 años, cuando hubo la trágica desaparición del candidato a gobernador. Es otro el ambiente y así es similar en muchas partes de la República. Oiga, senador, claro, sin minimizar, por supuesto, que se registraron hechos violentos efectivamente en algunos estados, ya damos cuenta ayer. De hecho, el Partido de Acción Nacional registró 22 de estos hechos con desapariciones de candidatos, con asesinatos, atentados en Durango, en Veracruz, en Oaxaca, en Sinaloa, en algunos otros estados de la República. Ayer dábamos una lista bastante puntual de lo que había sucedido. Sin minimizar esto, usted dice de todas formas, bueno, a pesar de ello, las elecciones del domingo no son las más complicadas o las más convulsionadas en el tema de la violencia. Bueno, mire, hace un año el ambiente era muy diferente. Recuerde cómo se sentía pesado el ambiente cuando tuvimos las elecciones federales del 2012. Y esto están de testigos justamente los radioescuchas. No niego que hay puntos todavía candentes en cuanto a seguridad y también candentes en cuanto a la competencia electoral, y que es válida una expresión de esa naturaleza en algunos puntos de la República, pero no podemos decir que todas las elecciones en todo el país, en los 14 estados, estén para calificarse de esa manera. ¿Hay un riesgo mayor que en elecciones anteriores, senador, de que el crimen organizado participe en estas elecciones de una u otra manera, participe presionando a los ciudadanos, o participe financiando campañas, o participe presionando a candidatos para que se retiren? ¿Hay más riesgo en estas elecciones? No podría decirle que hay más riesgo. Sin duda, hay lugares que el caciquismo combinado con el manejo delictivo buscan colocar a modo a su nuevo presidente municipal o a su representante. Esto no es de ahora, es de hace muchos años, y me parece que las acciones de seguridad, pero sobre todo de apertura, porque generalmente esos lugares están apartados, sin comunicación. ¿Qué le voy a decir? Las rinconadas de las sierras,
en los límites de los estados, en donde hay una indefinición, incomunicación, que hace propicio el manejo de esta naturaleza por grupos que son apéndices de los grandes grupos delictivos, pero que están asentados en esos lugares de hace muchos años, y que me parece que ahí no es una cuestión de mandar tanques de guerra, es una cuestión de mandar bulldozers para que abran los caminos y para que se tengan escuelas, condiciones de ingreso, trabajo y otro medio de vida que no lleve a los pobladores a estar sumidos en esa condición de reos de siembra de enervantes o de tráfico de los mismos. Senador, usted se manifiesta en contra también de la solicitud que han hecho, sobre todo los panistas, de que el ejército mexicano siga presente con rondines, incluso dijo Gustavo Madero, la propia Marina, presente en las calles durante la jornada electoral. Mire, desde hace muchos años el ejército ha tenido presencia en las calles como una medida preventiva en las elecciones, tanto federales como locales. No es algo que nos haga sentir si vemos una patrulla del ejército o si vemos al ejército resguardando urnas o almacenes con documentación electoral. No es algo que nos parezca un operativo militar en donde se pierde la civilidad. Yo quiero subrayar, hay total y absoluta civilidad en las elecciones de este domingo, desde el momento en que son los ciudadanos, con todos los defectos que se quieran, pero son los ciudadanos los que participan en las casillas, en los institutos, en los tribunales, y no son funcionarios necesariamente, son ciudadanos que están aportando su domingo, la representación de su partido en una casilla, y que por presencia para hacer patrullajes, la policía, el ejército o cualquier otra fuerza esté presente, incluyendo las municipales, bueno, siempre lo han estado. No quiere decir de ninguna manera que el ejército vaya a tomar control de las elecciones o tenga que estar un soldado en cada casilla para estar controlando el orden. No es así. Gracias, senador. Que tenga buenos días. Gracias, muy buenos días. El senador priista Patricio Martínez, rechazando esto que ha solicitado pues el Partido Acción Nacional respecto al patrullaje militar. Decía Gustavo Madero hace un par de días que hablamos con él en Milenio Televisión. Bueno, lo que queremos no es que haya una vigilancia extrema o mayúscula, sino que permanezcan en las calles los soldados o los elementos de la Marina que ya han estado de manera común o frecuente patrullando las calles de algunos estados de la República.